Damos gracias al Señor por este enorme privilegio que nos ha concedido, el poder tenerles aquí. Sé que no ha sido fácil, sé que ha sido una lucha, pero el que estén aquí es una gran victoria. Ya es una gran victoria, es una gran bendición. Después de terminar el campamento con los jóvenes en noviembre del 2024, se prendió una chispita en el corazón en pensar en los hombres de la iglesia. Y ese mismo día cuadramos fecha para este evento. Y damos gracias a Dios que contra viento y marea, contra todo lo que ha pasado, hoy es una realidad. El que usted esté aquí es una gran bendición. Le agradecemos que disponga su corazón, que se relajen, van a estar entre hombres, van a hablar cosas de ustedes y déjense también atender. Queremos atenderlo de la mejor manera. Todos comieron la merienda de inicio, ¿cierto que sí? Todos comieron la arepita, se tomaron su juguito. Bueno, una manera de decirle bienvenido a ese estómago para que después no diga que porque tenía mucha hambre tuvo que... No, y esos caballeros comieron primero. Ellos están listos. Y que no pasen hambre. Entonces, yo les decía en el equipo de trabajo, la ventaja de los hombres es que no hay que hacerle decoración. Pero lo que va en decoración pasa comida. Así que entonces estamos procurando que tengan sus meriendas. Van a tener, bueno, ya tuvieron la primera merienda. Mañana iniciamos 8 de la mañana. Ya usted viene desayunadito, pero en la mañana también se le va a dar una merienda. Luego viene su almuerzo, vienen sus 2 charlas primero. Almuerzan, 2 charlas más al final y el tiempo de diálogo. Prepárese para estar hasta el final. No se estrese de que van a pasar situaciones difíciles, sí van a pasar. Pero usted prepárese para disfrutar. Muchos no se conocen, dialoguen con los que están en la mesa, desen una miradita en el momento de descanso, intercambien con otra persona para que puedan tener una red de amistad entre hombres un poquito más grande que la de usted y el espejo. Entonces, para que tengan un poquito más grande la red. Damos gracias al Señor por la bendición de tener a Lucas Daniel aquí con nosotros. Ahí viene entrando Lucas Daniel. Ven acá, Lucas Daniel, un momentico. Se me correteó el muchacho. Ven. Una de las personitas que decía, ¿cuándo van a hacer un congreso, un evento o algo para los hombres? Es este caballero. Vea. Miren cómo está interesado ese caballero en tener un evento para hombres. Y eso fue una motivación también que nos impulsó. ¿Y en qué nos impulsó? Si desde pequeños, si desde jóvenes son instruidos, la siguiente generación caminará un poquito mejor, ¿cierto? Nosotros nos ha tocado aprender algunas cosas como a golpes y caernos y levantarnos, pero si los instruimos desde esta generación va a ser mucho mejor. Así que agradecemos al Señor por la iniciativa, de Lucas también por decirnos, ¿y cuándo? ¿Cuándo los hombres? Y cuando se anunció, enseguida le dijo al papá y a la mamá, me apuntan que yo quiero ir a ese evento de hombres. Yo no creo que vaya a aguantar todas las conferencias, pero el hecho de que esté aquí ya es un reto grandísimo, una bendición enorme, ¿cierto? Así que gracias, Lucas, gracias por la motivación y gracias por estar. Gracias a los que han invitado a otras personas. Tenemos un grupo de la iglesia Jexibá que fueron invitados, aceptaron la invitación y están en este lugar. Tenemos amigos nuestros que están en este lugar. William, gracias por aceptar la invitación. Hemos invitado también a un personal de aquí de la comunidad para que esté con nosotros, que eso también es hacer iglesia y darse a conocer. Entonces, lo que queremos es que más hombres sean impactados por la gracia y el favor de Dios en sus vidas. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Y una oración larguita, todavía le falta un poquito aquí, es genial. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias por los momentos gratos y no tan gratos que hemos tenido que pasar para llegar a este lugar, apartar el espacio, tener el dinero, los recursos para hacer los pagos. Señor, gracias, porque en cada detalle tú te has hecho presente. De manera especial, Señor, pedimos que bendigas la vida de cada hombre que está en este lugar. No hay mejor cosa que disponer el corazón. Señor, yo te pido
que sus corazones estén dispuestos a escucharte a ti, a dejarse confrontar por tu gracia, por tu amor, a tomar decisiones en su hombría y en su masculinidad, a ser formados, Señor. El deseo, el anhelo de tu corazón para con cada uno de ellos. Cada uno tiene un sueño, un propósito, proyectos y muchas cosas en su mente. Hoy te pido que hables a su corazón y les impulses a avanzar en el propósito tuyo. No es casualidad estar en este lugar. Tú dispusiste el tiempo y el momento y que ellos tomaran la decisión de llegar. Gracias, Señor. Gracias por las cargas que ellos tienen. Gracias por la resistencia de su corazón. No dudo que alguno haya pensado, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué me dicen. Señor, sé tú dándoles la bienvenida. Sé tú confrontando sus corazones. Pero también sé tú avivándoles, impulsándoles. Y que mañana al salir de este lugar, ellos salgan con cosas muy claras en su mente y determinaciones en su corazón, dirigidas por ti, a cumplir el propósito tuyo, porque un día han de presentarse delante de ti y tendrán que dar cuenta de todo lo que tú has confiado en ellos. Bendecimos sus vidas, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, guarda de su salud, permíteles estar bien para continuar esta faena que hoy iniciamos. De manera especial oramos por Manuel. Gracias por traerle. Gracias porque en medio de todo el recorrido del que viene realizando, apartaste el espacio y la agenda para que esté con estos hombres. Te pido, Señor, que le bendigas, que le fortalezcas, que tomes control de su salud, de su garganta, que lo que comente, exprese sea entendido, Señor. Que tú hables a través de él y ministres a cada persona en este recinto. Gracias por tu favor y tu misericordia para con ellos, soberano Dios. Amén. Amén. Los dejo con Pastor Harold. Bueno, buenas noches. Qué bueno verlos acá a todos. Pido por favor que se sienten, porque vamos a comenzar las charlas. Vamos a ser claros con un punto. Las charlas se van a entregar después que el pastor las diapositivas, ¿no? La estudio, sí, la vas a entregar. Después al final se les envía el correo, se les envía al WhatsApp para que usted la tenga, ¿ok? Y la pueda revisar una y otra vez. ¿Quién me hace el favor y me trae a Lorenzo? Tráigame a Lorenzo, que no se me va a quedar afuera. Sí, tráiganmelo para acá y amárrenlo. Venimos a recibir, hermano. Aquí ninguno que va a hacer nada. Aquí nadie, todos vamos a recibir. ¿Listo? Venimos a recibir. Vamos a abrir nuestro corazón para ellos. ¿Sí se conocen todos? Bueno, mira. Vengan por acá los tres de allá donde Oscar Acuña, del pastor de Zaragozilla. Díganlo como usted quiere, son Zaragozilla todavía, no se preocupe. Los tres hermanos vienen de la iglesia de Zaragozilla, la que hoy se llama Jezibá. Esa iglesia fue fundada por nosotros. Hablando con el pastor Oscar Acuña, le dijo que vinieran, que si no los iba a echar a la iglesia. Ah, no, mentira. ¿Verdad? Entonces, que porque estaban portando mal con la esposa y eso. Ah, tampoco. Están acá porque van a recibir para luego dar allá a los hombres de allá de la comunidad de Jezibá. ¿Listo? Bienvenidos. Los esperamos hoy y mañana. ¿Listo? Por acá tenemos ya te lo conocen de la casa. Está Wilson, está Nelson, Juan Martín, de Noticias Cartagena. Uy, viene a cubrir todo el espacio, imagínense ustedes. Oiga, vamos a ser famosos. Aquí tenemos un amigo. ¿Se acuerdan de los chicharrones? Los que comimos chicharrones la vez pasada, ¿no? Él es el que los hace, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro hermano Nemesio, poeta, ¿verdad? Y la semana pasada tuve una conversación con él. Tenemos a nuestro amigo Gustavo Guardiela, que es el presidente de Azopopa, amigo muy cercano aquí en la casa, Yesid.
¿Y lo conocen? ¿Cómo se llama él? A ver. No, el que está al lado de Elkin. Ah, tú porque lo conoces. Ah, él lo ve, Giancarlo, sí. ¿Cómo llama él? Ok, Gabriel. ¿Cómo se llama él? ¿Quién lo dijo? Ah, Jairo, correcto. Yo la vez lo presenté en la iglesia. ¿Cómo llama este señor que está comiendo poquito aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama él? No, pero tú lo sabes porque tú vienes al ayuno. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Paraste. Que se quede callado, ¿verdad? Hermano, mañana puede venir en bermuda tranquilamente, que esto no es todo formal ni nada. Esto es lo más relajado posible para recibir. ¿Ya? Lo único que no puede venir es desnudo. ¿Ok? ¿Ah? De preferencia que no venga desnudo. Pero lo que pasa es que a veces pensamos que en una charla de estas que es de hombre vamos a venir bien encartonados. No, venga en bermuda, en chancleta. Yo recuerdo un señor que vino aquí a la iglesia y la esposa no dejó ingresar porque venía en bermuda ese día. Ya está congregando con nosotros, pero al principio fue como la esposa, no puedes entrar ahí. ¿Por qué razón? No, que entre, dije yo. Entonces, estamos aquí pasando un rato bien bueno donde vamos a crecer como hombres. Es necesario crecer como hombres cada vez más. Nomás presento aquí a Manuel Riaño, que muchos lo conocen porque es de la casa allá, ¿verdad? Vamos a recibirlo con un aplauso fuerte. Bueno, señores, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya me presentaron, mi nombre es Manuel Riaño, pero algunos de ustedes no me conocen, les va a parecer raro el acento. Yo soy peruano, casado con Rola, y que he vivido como 26 años en Paisalandia, entonces ya mi acento está muy mezclado, como podrán entender. Soy médico de profesión, pero hace 30 años el Señor me mandó a dejar eso y trabajar en el ministerio. Entonces fui profesor, funcionario en el seminario bíblico en Medellín durante muchos años y desde el año 2017 estoy trabajando básicamente en la atención pastoral de familias pastorales y también en estos temas de hombres. A veces con las iglesias trabajamos con jóvenes, con mujeres, con parejas, pero yo he decidido trabajar mucho con temas de hombres porque hubo una época por ahí, por el año 2008, en que estuve a punto de dejar la fe. Estuve a punto de mandar todo a la caneca. Mi fe, la iglesia y todo lo demás por el hecho de que me parecía demasiado femenina. No encontraba sitio en la iglesia. Por ejemplo, doña Dorildi les dijo que en algún momento se den una miradita. Yo voy a desautorizarla. Eso de las miraditas, mejor no. Díganse cómo se llaman y háganse amigos si quieren, pero eso de que dense una miradita. O alguna vez les ha pasado también que llegan a la iglesia y le dicen, bueno, vamos a orar, tómense de las manos. ¿Cuál tómense de las manos? Ellas, que se tomen de las manos y que sean felices haciendo sus rueditas. Pero con nosotros es diferente. Entonces, la pregunta era, ¿existe un espacio en la fe cristiana para los hombres? Y el hecho de que alguien me respondió eso, sí, y me dio argumentos para creerlo, salvó mi fe. Salvó mi fe y me la renovó y me dio el impulso para hacer cosas como la que vamos a hacer esta noche. Sí, esa es. Entonces arrancamos con eso. La pantalla completa. Eso es. Bueno, Harold. Ya no, hermano, ya no es necesario. Miren,
Esto es lo más informal del mundo. Si en algún momento yo digo algo que no se entiende o alguien quiere intervenir, me pasa la voz y lo hacemos, lo escuchamos. No es una charla académica, entonces, con toda libertad. El tema para este fin de semana, entre hoy y mañana, es las crisis de los hombres. Y lo que vamos a hacer es mirar las crisis que vivieron algunos personajes bíblicos, hombres obviamente, y cómo las manejaron, o qué tiene que decir la Escritura acerca de esas crisis. A veces nosotros creemos que esos personajes bíblicos eran como superhéroes, que eran gente que todo lo podía, era gente que tenía un entendimiento especial de Dios o de la vida o lo que fuera, y nos daremos cuenta de que eran hombres comunes y corrientes. Aún un personaje como Elías, que se dice que es el más grande profeta de Israel, que como él no ha habido ni habrá otro. También la Escritura nos dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, es decir, de carne y hueso. Y una de las cosas que vamos a ver mañana es a Elías el deprimido, Moisés el iracundo, el energúmeno, David el lujurioso, y así sucesivamente. Pero hoy quiero empezar por el principio. Me gusta empezar por el principio. Génesis significa principio. Y nadie más principioso que Adán. Y Adán es no solamente el padre de la humanidad, Adán también es el papá de todas las crisis. Nosotros vamos a hablar de una crisis para cada uno de los personajes mañana. Moisés y la ira, y David y la lujuria, qué sé yo. Pero hoy vamos a hablar de 10 crisis que vivió Adán. A ver con cuántas de ellas podemos nosotros identificarnos. Algunos de ustedes toman nota. Quiero decirles que lo que vayan a encontrar en las diapositivas no necesitan copiarlo porque se les va a pasar una copia de este PowerPoint a quienes quieran tenerlo, pero sí anoten si escuchan algo que les prende una idea o que genera un pensamiento, un recuerdo o alguna cosa, anótenlo para que no se olviden y puedan seguir con el contenido de esta charla. Por una torpeza mía, yo no traje el cargador de mi computadora, entonces me va a tocar bailar aquí con dos para ir pasando las diapositivas e ir mirando mis notas, así que con el permiso de ustedes me voy a sentar. Bueno, Adán es un personaje difícil de manejar, les cuento. Cuando pensaba en Adán, a mí me daba el respeto correspondiente de alguien que yo puedo decir que era mi tatarabuelo, si quieren. Pero al tiempo también me daba rabia, porque uno dice, miren, por causa de Adán entró la muerte a la existencia en toda la creación. Por causa de Adán entró el pecado, por eso es que nuestra creación está como está, por eso es que nosotros estamos como estamos. La muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia, la violencia, todo eso entró por culpa de Adán. Entonces da rabia que el tipo haya cometido semejante embarrada y a nosotros nos haya tocado pagar por eso. El problema está en que uno se pone a pensar y podemos preguntarnos, ¿yo la habría embarrado menos? ¿Alguno de ustedes cree que lo pudo haber hecho mejor que Adán? En últimas no, ¿verdad? Pensemos nada más en todas las embarradas que hemos cometido nosotros y que están pagando nuestros hijos. No levanten la mano, ya está allí. Entonces, vamos a ver algunas de las crisis que vivió este pobre señor Adán y que a nosotros nos está costando trabajo vivir con eso, está costando trabajo manejar esas cosas. Por si acaso, ¿podemos apagar los celulares? O aquellos de ustedes que ya son adictos y no lo pueden apagar, lo pueden poner en silencio, por favor. Y si hay mucho problema, pónganlo en silencio con vibrador y se sientan encima, de manera que saben cuándo les entra una llamada, o se lo ponen entre la entrepierna y ya saben cuándo les entra un mensaje.
pero yo ya estoy viejito, entonces me distraigo con facilidad, y si empiezan a sonar los teléfonos ya después no sé ni qué era lo que estaba diciendo. Bueno, ya me distraje yo. ¿Dónde era que estábamos? Bueno, Adán. Estábamos en Adán. Bueno, Adán empieza muy abajo. Adán empieza en una situación en la que todo era la primera vez. Para él no hubo modelos, para él no hubo ejemplos. Si él tenía una pregunta, no había Google. Si se perdía, no tenía Waze. Si necesitaba una biblioteca, no tenía dónde consultar. Él no podía correr a decir, papá, ¿qué significa esto? Podemos confiar que al principio su relación con Dios era lo suficientemente cercana como para, decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuéntame. Pero eso le duró muy poco, porque sabemos que en el capítulo 3 de Génesis, él mete la pata y se produce su separación de Dios, y de ahí en adelante queda completamente solo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que enfrentar responsabilidades, tareas, demandas, sin sentirnos preparados para eso? Yo les conté que en mi anterior reencarnación yo era médico. Uno estudia 8 años en la universidad, pasa todos los exámenes, obtiene todas las licencias, y el primer día que se queda solo en una sala de urgencias, suena tiqui, 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 nadie sabe lo que es, y son las rodillas, son mis rodillas del puro susto, del puro miedo, de saberme solo frente a una situación como esa. Es una responsabilidad enorme, y en ese momento ya no hay a quién preguntar. Cuando uno está de estudiante, de interno, qué sé yo, hace lo que puede, y cuando ya no puede, levanta la mano, y ahí hay un residente, hay un interno, hay un médico más antiguo, siempre hay alguien. Pero ya cuando te dieron el título, te dieron la licencia y te mandaron a alguna parte, eres tú. Y ya no hay nadie más a quien preguntar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que asumir posiciones de gobierno? Y gobierno puede ser en una empresa, gobierno puede ser en una familia. Ya uno se casa y supuestamente es la cabeza de su hogar. ¿Y a quién le enseñaron a ser cabeza de su hogar? Nosotros podemos decir que tenemos modelo de papá o del abuelo o del tío, pero eso es cada vez más escaso. La gran mayoría de nuestros niños están creciendo sin ningún modelo, sobre todo paterno. No hay figuras paternas en nuestros hogares. ¿De dónde van a sacar ellos el ejemplo? ¿Cuántos hemos tenido que asumir responsabilidades? Por ejemplo, en una iglesia uno es el copastor y está feliz como compastor, hasta el día que al pastor viejo se le ocurre jubilarse, morirse o alguna de esas otras tonterías. Y entonces queda uno al frente. Decían, yo estaba bien siendo el segundo a bordo, pero ahora me ponen de capitán, yo no sé cómo es eso. Entonces, esa es una situación en la que la vida nos sigue botando cosas para las que no estamos listos, o para las que no creemos que estamos listos, que no hay un mentor, no hay un guía, no hay quien nos enseñe a hacer las cosas, y en eso nos podemos identificar con el viejo Adán. Y eso se aplica en el estudio, se aplica en el trabajo, se aplica en el matrimonio. Uno puede llevar todas las clases de consejería prematrimonial que quiera, y todas esas clases se caen cuando termina la luna de miel. Y a veces la luna de miel termina muy rápido. He visto lunas de miel terminarse antes de salir de la iglesia, imagínense. O cuando llegan los hijos, ¿quién le enseñó a uno a ser papá? El que tuvo la dicha de tener un papá cerca pudo aprender de él, pero también hay papás y hay papás. Entonces tenemos modelos positivos y modelos negativos. ¿Quién nos enseña a ser viejos? No voy a pedir que levanten la mano los viejos, porque probablemente yo soy el más viejo aquí de todos, pero ¿quién nos enseña a ser viejos? Nadie. Todo eso nos cae encima sin siquiera pensarlo, y en eso podemos identificarnos con Adán. El segundo tema es el de la soledad. Adán es creado
al final, después de que se ha creado el universo y los planetas y se ha separado la tierra y el mar y los animales, y al hombre se le da la tarea de ponerle nombres a los animales, ¿cierto? Y debe haberse divertido mucho cuando a uno lo llamó hipopótamo, al otro lo llamó ornitorrinco. ¿Ustedes saben lo que ha tenido que pensar ese tipo para venir con un nombre como ornitorrinco? Se descerebró pues después de un nombre como ese. Pero llega el momento en que ya ni siquiera eso es chistoso, porque él no tiene con quién burlarse, no tiene a quién decirle, oye, mira el hocico del cerdo, qué cosa tan absurda, mira la cebra, parece recién salida de prisión, ja, ja, ja. ¿Con quién? ¿Con quién se ríe? ¿Con quién comparte lo que está haciendo, lo que está viviendo? Y ahí es donde llega la primera oportunidad en la historia del cosmos en la que Dios dice algo diferente a que era bueno. Él cada día termina el día de la creación y dice, vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno el segundo día y el tercer día. Cuando al final crea al hombre y llega a una conclusión, no es bueno que el hombre esté solo. Y algunos dicen que ahí empezaron todos nuestros problemas porque entonces el Señor creó a Eva. No, señores, ahí no fue donde empezaron nuestros problemas. Nuestros problemas empiezan en el siguiente capítulo, en el 3, que es donde pecamos, donde desobedecemos. No fue la creación de la mujer la que nos arruinó la vida, fue el pecado que cometimos juntos, ella y nosotros. Entonces, lo que tenemos aquí es que no era bueno que él estuviera solo, le crea a la mujer, pero esa dicha le dura poco, porque el Señor también les dijo, no comerás de este árbol, porque el día que lo hagas te vas a morir. Y lo hicieron, desobedecieron, y desde ese día se cortó la relación del hombre con Dios. Se cortó la relación entre el hombre y su mujer. Se cortó la relación del hombre con la creación. Y por últimas, hermanos, se cortó la relación del hombre consigo mismo. Porque nosotros estamos peleados hasta con nosotros mismos. ¿No les ha pasado? Yo no soy el que quiero ser. Hay cosas de mí que no me gustan, es más, hay cosas de mí que me dan vergüenza. Hay momentos en que mi conducta me da tristeza, mi forma de pensar. Yo llego a la conclusión de que si esta gente supiera lo que yo estoy pensando, me agarrarían a patadas. No estamos contentos con nosotros mismos. Estamos en medio de una soledad existencial intrínseca profunda, sabiendo que no es bueno para el hombre estar solo. Entonces existe una soledad existencial, no importa cuántos amigos tengas, no importa cuánta gente está a tu alrededor, no importa cuán sano seas emocionalmente, hay un espacio, hay un momento en el cual estamos absolutamente solos. Nacemos solos, a pesar de que es una mujer la que nos está dando a luz, morimos solos, aunque la esposa nos esté tomando de la mano, aunque los hijos estén alrededor de la cama, ese paso lo damos solos, a menos que hayamos en algún momento de la vida pedido la ayuda de Cristo, porque Él nos dice, nunca te dejaré, ni te desampararé, ni siquiera cuando estés pasando por el valle de sombra y de muerte. Si no hemos tomado la mano del Salvador antes de, ese paso lo daremos solos, hacia la soledad eterna de la muerte. Entonces podemos estar solos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, solos en nuestra manera de pensar. ¿Alguna vez no les ha pasado que ustedes piensan de una manera sobre algo y descubren que nadie más piensa así? Hasta un día que se encuentran con un amigo y dicen, oiga, por fin alguien que piensa sobre esto de una manera similar a la mía, y ahí se produce empatía y se crean amistades. A veces estamos solos en nuestro estilo de vida o aún en la expresión de la fe. Pero vamos avanzando porque si no nos quedamos aquí de vigilia. Tercer lugar, tercer
tercera crisis que vivió Adán. Imagínense, este hombre no había, yo creo que Adán no hizo ni primaria, bachillerato, no fue a la universidad, no se graduó de nada, y el Señor le dice, oye, ¿sabes qué? He creado este universo, toma, gobiérnalo. Aquí está mi creación, gobiérnala y sojúzgala. Y Señor, perdón, ¿qué significa eso? ¿Qué significa crear? ¿Qué significa sojuzgar? ¿Cómo se hace eso? Yo no he visto a nadie hacerlo. Es una responsabilidad demasiado pesada. Me pongo a pensar, me pongo en los zapatos de Adán y yo me pongo a temblar. Y digo, vea, yo mismo, yo no gobierno ni siquiera mis pensamientos. Momentos que me vienen pensamientos que yo no quisiera tener, que no quisiera generarlos. Ustedes me ven aquí un gordito bonachón, pero me vieran manejando. Me salen colmillos, los ojos se me ponen rojos. Se me cruza un motoneto o alguna vaina y ustedes creen que yo pienso, Dios te bendiga, hijo mío, espero que no te mates. Puede que no lo diga, pero lo estoy pensando, el pecado es el mismo. Oiga, hermano, si se va a matar, mátese solo contra un árbol y no contra mí, porque yo no tengo tiempo para ir a recoger mi carro a los patios, ir a un juzgado a responder por un imbécil que se me incrustó en el carro. Yo no gobierno mis pensamientos, muchas veces no gobierno mi lengua. Yo no gobierno el pecado que mora en mis miembros, estoy en las mismas con Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que sé que debo hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Ya quisiera yo gobernar mi familia. Es mi responsabilidad hacerlo, pero vaya a ver si lo hago. ¿Cuántas veces huimos de esa responsabilidad de gobierno? El hijo hizo alguna barrabasada en el colegio y han exigido que vayan los padres a hablar. ¿Quién va a hablar? La única persona valiente de esa familia, la mamá. No gobierno mi entorno, yo no gobierno lo que pasa alrededor mío. Y si no gobierno nada de eso, ¿cómo voy a gobernar la creación? Si no gobierno nada de eso, pues ¿cómo me van a dar a mí la responsabilidad de gobernar un matrimonio? De criar unos hijos. Hermano, están queriendo pasar una ley en la que se necesita una licencia para criar un perro. A todos nosotros nos piden una licencia para permitirnos manejar un carro o una moto, pero nadie nos pide una licencia para ser papá. Nadie nos pregunta si estamos preparados, si estamos listos, si sabemos o si queremos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Cuarta crisis o cuarto problema de Adán. Conflicto doméstico. No sé si ustedes lo han leído, hace varios años salió este libro, El silencio de Adán, de un señor Larry Crabb. Y en este libro se nos deja bien claro que aún antes, o precisamente antes de la caída, Adán descuidó su primera y mayor responsabilidad. Y entonces, cuando la serpiente le habla a Eva y le trae la tentación a Eva, lo que Adán debió haber hecho es interponerse entre los dos y decir, no, Señor, usted no le va a traer esta propuesta a mi mujer. Y cuando Eva vio que el fruto era bonito y que le provocaba, él debió haber volteado y decirle, no, señora, a nosotros el Señor nos dijo que de esto no se come. Y con la misma firmeza que Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, con esa misma firmeza debió haberle dicho, no. Pero ¿qué hace este tarado de Adán? En primer lugar, se queda callado y le da a Larry Crabb la oportunidad de escribir un libro que se llama El silencio de Adán. Como un baboso ve lo que está pasando y no hace nada al respecto. Y peor todavía, cuando su mujer,
ustedes saben que hay un momento en que Eva está condenada por su pecado y Adán no. Hay un momento en la historia del universo en la que ella muere y él no. Y él tiene la opción de decidir entre ella y Dios. ¿Y qué hace? La mujer le dice, come. ¿Y él qué hace? Él se levanta y en toda su dignidad dice, si yo tengo que decidir entre obedecerte a ti y obedecerle a Dios, yo voy a obedecer a Dios. Adiós, pampa mía, si te he visto no me acuerdo. No. ¿Qué hizo? Come. Sí, querido. Y comió. Se la tiró toda. Por eso es que cuando el Señor le reclama, le dice, por cuanto oísteis la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras, desde hoy en adelante te fregaste, papá. En el hebreo no dice eso, pero es una versión un poco más contemporánea. Y se genera un conflicto. Esos dos que fueron creados en armonía en el capítulo 2, en el capítulo 3 se nos dice que en el 3:16, en la condenación a la mujer, se le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Eso qué significa? Significa, tu deseo será para tu marido, significa, tú vas a querer apoderarte de ese tipo. Lo vas a manipular con lágrimas, con corte de servicios, con tus rabietas, con todas tus estupideces, lo vas a querer manipular, lo vas a querer convertir en un títere, lo vas a querer convertir en un muñequito y cuando lo logras lo vas a despreciar por ser un títere y por ser un muñequito. ¿Cómo te queda el ojo, mija? Pero ¿sabes qué? Ese muñequito, ese tontonazo con el que te casaste, se va a enseñorear de ti. Con violencia, con agresión, con su mayor fuerza física o lo que fuera, te va a hacer la vida imposible. Esos dos que fueron creados porque no era bueno que el hombre estuviera solo y porque el Señor haría ayuda idónea para él, que vivían en armonía, que fueron creados para ser complementarios, para acabar con la soledad del uno del otro y poder cumplir el rol de fructificar y de multiplicarse, se convierten en perro y gato. ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia doméstica? Porque nosotros dejamos entrar el pecado en nuestras vidas. Nosotros fue Adán. Entonces, ¿qué pasa en la familia de Adán? Vio a un hijo ser asesinado por su hermano, él no defendió a su esposa, siguió a la esposa en desobediencia a Dios, renunció a su autoridad y la cambió por poder, por un poder mantenido a punta de violencia y de agresión. Vivió con ella en vergüenza. Final del capítulo 2 de Génesis se nos dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando cometieron pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos y salieron corriendo a taparse, a esconderse el uno del otro. Y desde ese entonces nos escondemos el uno del otro. Le presentamos una carita a la mujer, que es que para que no se ponga brava, para que no moleste, para que no nos la monte, para que no nos eche cantaleta. Y le creamos toda una figura de quien en realidad no somos. ¿Se acuerdan cuando le estaban coqueteando, la estaban enamorando? Hablaban como normalmente no hablan. Hasta se bañaban para ir a verla. Y encima se echaban perfume. Y entonces ella la convencieron de que ustedes huelen así. Y ya una vez casados, ¿no? ¿Qué perfume? ¿Qué jabón? ¿Qué agua? ¿Qué nada? Y se dio cuenta que huelen diferente. El problema es que ellas hacen también lo mismo. Ay, las princesitas que se nos presentan y uno enamora, va y se casa con ellas y pues... Y eso es cuando están generosas, dice huele a sol. Y no hiciste absolutamente nada más. Lo único que hiciste fue salir al sol, exponerte a la luz del sol, sudar un poquito, recibir un par de bocanadas de humo de una buceta y nada más, no hiciste nada más.
Quinta crisis de Adán. Es que este hombre es el inventor de todas las crisis, hermano. Bueno, no de todas, pero de una cantidad impresionante. La crisis de desobediencia. Adán es el caso típico del antes y después. ¿Cierto? Antes es puesto en un paraíso, antes tiene un contacto directo con Dios, habla con Él todos los días, está con su esposa y viven una vida de armonía, están desnudos, no se avergüenzan, pueden vivir a plenitud la vida, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, es una maravilla. Pero el Señor les dice, miren, esto es veneno. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer del árbol que tú quieras, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tú no puedes tomar la decisión de decidir entre el bien y el mal. Eso déjamelo a mí, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Dios dice, ciertamente morirás. Y el diablo, cuando se acerca a Eva, le dice, no van a morir. Dos afirmaciones completamente opuestas, completamente antagónicas. Y Adán tiene la opción de decidir entre ellas. ¿Obedeces o desobedeces? Si obedeces, la vida está delante de ti. Si desobedeces, tu opción es por la muerte. Eso está repetido en Deuteronomio. Moisés le dice al pueblo, aquí está la obediencia y la desobediencia. Escojan pues la obediencia para que escojan la vida. Pero nosotros elegimos la muerte. Y ahí están las consecuencias. Están delante de nosotros. Cuando el Señor dijo, ciertamente morirás. La muerte entra como concepto y entra como realidad. Y no solamente para los hombres, también para los animales, para toda la creación. Lo que era un paraíso, nosotros lo hemos convertido en un muladar. Y hoy estamos preocupados que los microplásticos, que el cambio climático, que la contaminación por el petróleo y que yo no sé cuántas otras cosas más. ¿Eso de dónde salió? Pues el Señor dijo, ciertamente morirás. Entonces la muerte ha entrado, ha sido parte de nuestra vida, aún aquellas cosas en nuestras propias vidas individuales o familiares, todo lo que era santo, que era una delicia, por causa de nuestra desobediencia se convierte en una miseria. Por ejemplo, ¿cómo se convirtió la dulce sonrisa de tu novia en la mirada asesina de tu esposa? ¿De qué manera esos niñitos chiquiticos que eran la alegría de la casa, con los que jugabas, hoy no te hablan? O te ven como un cajero automático y nada más, no quieren saber nada de ti. ¿Cómo fue que en algún momento en tu primer amor te deleitabas en la palabra, en la oración y en la alabanza y todo eso se convirtió en un rito aburrido, en un rito vacío, en religión, de esas que no sirven para nada? Todo lo que tocamos está condenado por la muerte. Entonces, en nuestras vidas, todo se va muriendo. Se muere el amor, se muere la fe, se muere la esperanza. Estoy hablando aún de cristianos, aún de ministros, pastores. Hablo con ellos y está muerto. Por dentro está muerto, es un cascarón ese hombre. Se le han muerto la alegría de vivir, las ganas de servir a otros, de reír, de compartir. Las alegrías se desvanecen, se muere la risa, se muere la bondad y es lógico. Muchos andan por ahí ya muertos en vida. ¿A cuántos les ha pasado que porque se jubilaron el martes, el miércoles ya son muertos que caminan?
Porque hasta el martes era el señor supervisor, o el señor coronel, o lo que fuera, doctor. Y el miércoles es un viejo inútil al que nadie quiere en la casa, que no sabe qué hacer. Se levantó, desayunó y se acabó el día. Está muerto. Todo en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 3, yo he considerado todo como una basura, porque quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección en todas esas áreas de mi vida que se han muerto. Sexta crisis. No, este Adán sí está llevado. Dígame. ¿Te llamas Adán? ¿Adán te llama? No, no te llama. No. Quédese hasta el final, suscríbase, toque el botón de la campanita. Aquí hay un hombre valiente que dice, yo me puedo identificar con eso, pero ya somos dos. Ninguna de estas se me escapa a mí tampoco. Ninguna de estas. Y por eso me ha impactado tanto el, entre comillas, testimonio de Adán, porque soy yo. Entonces yo ya no puedo sentir rabia con Adán porque ese se la tiró toda con su pecado. No, Adán soy yo. Yo también me la he tirado toda con mi pecado y con malas decisiones. Entonces, creo que estoy cumpliendo mi cometido si logro que nos podamos identificar con algunas, probablemente no todas, pero con algunas de sus crisis. Porque si podemos identificarnos con estos hombres, bueno, Adán no, pero nos estamos identificando con quienes después en hebreo se nos llaman los héroes de la fe. Héroes de la fe que eran tan porquerías como tú y como yo. Entonces, eso, hay esperanza, hermano. Hay esperanza, hermano. El primer efecto fulminante inmediato de darle la bienvenida al pecado en la vida de Adán y de Eva fue la vergüenza. Salieron corriendo a taparse, a esconderse el uno del otro. Esos que habían sido creados en idoneidad, en armonía, que decía en el capítulo 2 estaban desnudos y no se avergonzaban, en el capítulo 3 sí se avergonzaron de verse. Y no sabemos si, porque en el español y en el hebreo la expresión es igualmente ambigua. Cuando dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, puede significar dos cosas. Que yo estoy desnudo delante de ti y no me avergüenzo por eso, pero también que yo estoy desnudo delante de ti y tú no me avergüenzas por eso. Porque ahora resulta que no solamente sentimos vergüenza de estar el uno frente al otro, y eso de estar desnudos es literal, pero también es figurado. Es físico, pero también es emocional, también es cognitivo, en todas las áreas de la vida. Pero también nos avergonzamos el uno al otro. Uy, mijita, yo creo que el próximo regalo de cumpleaños va a ser una suscripción al gimnasio. Ay, me estás diciendo gorda.
No, mi amor, ¿cómo te ocurre? Sí, hipócrita, sí le estás diciendo gorda. Sí nos avergonzamos el uno al otro, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos o dejamos de decir, en fin. Y esa vergüenza la compartimos. Por ejemplo, tú, Tico, ¿no? Tito. Tú, Tito, dices, yo cometí esta falta, yo cometí este pecado y eso me avergüenza. Listo. Yo puedo decirles y compartirles también en mi vida. Yo he sufrido un tiempo de adicción a la pornografía. El Señor me salvó de eso. Pero pensar en eso y en esa época me avergüenza. ¿Y cuántos de nosotros tenemos cosas que nos avergüenzan y no las decimos? Si no hubieras sabido, era un error. Pero como sí sabías, era pecado. Conozco un tipo que estuvo a punto de suicidarse, conversamos. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a matar? No, es que he estado robando plata en una organización, no, que la pago con la prima de junio, que no, que la pago con la prima de diciembre. Y como siempre pasa, cuando uno va a pagar con esa prima, un hijo se le enferma, o sale algo con el carro, y entonces la deuda va creciendo y va creciendo, va creciendo. Y este hombre llevaba años debiendo eso y ya eran como 12, 14 millones, nunca lo iba a poder pagar. Dijo, no, yo no puedo aguantar la vergüenza, me voy a matar. Bueno, está bien. ¿Ya hablaste con tu esposa? No. ¿Por qué? Pues porque si le cuento me mata. Hermano, te ahorras el problema de suicidarte. Te sale más barato. No, vamos a hablar con tu jefe. No, yo voy a hablar, listo. Para hacer el cuento corto, resulta que ese dinero era para él. Pero llegaba bajo un rubro que tenía un nombre X y entonces él no sabía que era para él. Pero en la empresa sabían que en ese lugar el negocio daba muy poquito, entonces daba un extra para él. Entonces durante 12 años había venido robándose él mismo. Y se iba a matar por eso. Entonces miren, ahí no hay delito, pero sí hay pecado. Porque él no sabía que esa plata era suya. La tomó creyendo que era ajena. Hay pecado. Pues nadie lo va a condenar por eso, porque era para él. Entonces fíjense que puede que haya o no haya conocimiento de lo que estamos haciendo. La gran mayoría de veces sí lo sabemos. Y es pura desobediencia, pura rebeldía, puro, yo sé que esto me va a hacer daño. Yo sé que esto la voy a pagar y la voy a pagar caro, pero es tan profundo el pecado en nuestras vidas que aún así lo hacemos. Y entonces vivimos muertos de la vergüenza. Me encanta esta pintura porque la cara de ella y pues la cara de él casi no se ve, pero la actitud de él, el rostro de ella y la actitud de él muestran la profundidad de la vergüenza de esos dos. Entonces todos nosotros tejemos una persona que no es la realidad. Es más, la palabra persona significa eso, un personaje de teatro, de película. Yo les hago creer a ustedes que soy la persona que no soy. Por ejemplo, yo me paro aquí, hablo delante de ustedes, hablo de mi vida o lo que fuera, y yo puedo hablar delante de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas, para mí es lo mismo. Hay gente que no puede hablar en público, estaría completamente aterrada de tener que hacer una cosa así. Uy, este hombre, ¿cómo es de extrovertido y demás? ¿Saben qué? Eso es mentira. Soy un tipo profundamente introvertido y profundamente tímido. Lo que pasa es que he tenido que aprender.
hacer estas cosas. Pues, si el Señor me manda a hacer eso, tengo que aprender a hacerlo. Pero ese no soy yo. O por lo menos no era yo y me he tenido que ir convirtiendo en alguien más. Entonces, todos nosotros tejemos una persona pública que podemos presentarle a los demás sin pasar vergüenza. Porque ustedes se imaginan, pues no me habrían invitado para empezar. Porque que lo inviten a uno a un lugar la primera vez es un gran honor. Que lo inviten a uno por segunda vez ya es un milagro. Y aquí ya perdí la cuenta de cuántas veces me han invitado, entonces esto sí ya es locura dejar. Pero ustedes se imaginan que alguien los invitan a ustedes a esta cosa, les dicen que cuesta tanto y yo me paro ahí al frente y empiezo a sudar y a tartamudear porque estoy muerto del miedo y pues la verdad no es mucho lo que yo tengo que decirles, ¿no? Esa plática se perdió. Entonces yo tengo que generar un personaje público que tenga algo que hacer y algo que ofrecer en su rubro. Pero yo personalmente preferiría estar metido en un huequito donde nadie me viera porque soy tímido y soy introvertido. Todos nosotros hacemos eso y no tiene nada de malo. Pero cuando la persona pública que nosotros construimos está súper alejada de la persona real, el mantener a esa persona pública es muy costoso y es muy difícil. Y entre los cristianos somos muy dados a que la distancia entre el hombre que hacemos que todo el mundo conozca y el hombre real sea muy grande. Por eso el Señor, cuando nos ponemos en ese plan tan fariseo, nos dice hipócritas. Hipócritas. Presentan una cosa delante de los demás, pero son otra. Ay, sí, muy santitos, muy rectos. Conozco tipos que hablan sobre la santidad del matrimonio y del cuidado de la familia y de ser cabeza de su hogar y llegan a la casa y son violentos, son agresivos, le pegan a la mujer o lo que fuera, no hay respeto por ella, no hay respeto por los hijos, no hay nada, pero de puertas para afuera, ¡qué maravilla! Ustedes los vieran. Yo veo a un hombre de eso y hasta yo me caso con ese man. Pero la realidad es muy distinta. ¿No nos pasa eso cuando nos miramos en el espejo? Si a alguien como a Pablo le pasaba, él veía en el espejo y decía, no me gusta esto. Tengo que esperar a que el Señor haga en mí lo que tiene que hacer. Y pues yo le he pedido 1000 veces que me saque de estas y no. Es en su tiempo, es a su modo, es cuando Él quiere, si es que Él quiere, pues su poder se perfecciona en mi debilidad. Pero fue lo suficientemente honesto y valiente para contarnos y dejarlo escrito y en la Biblia todavía. Séptima crisis de Adán, el miedo. Además de la vergüenza, inmediatamente que Adán peca, la segunda manifestación que le trajo el pecado está el miedo que hizo correr a Adán de lo que él más quería, de lo que era su mayor tesoro. Cuando peca y el Señor viene a buscarlo, Adán ya no siente alegría. Es como cuando nosotros tenemos un niño pequeño, entramos por la puerta de la casa, si somos un buen papá, medianamente buen papá, y tenemos un niño, qué sé yo, 3, 4 años, y entramos por la puerta de la casa al final de un día de trabajo, ¿qué pasa? Normalmente. ¿Qué hace ese niño? Corre con sus bracitos, papi, papi, ¿cómo estás? Se le tira encima a uno y en fin. Salta de la alegría. Ahora vamos a suponer que ese niño, justo antes de que tú llegaras,
pintarrajeó tu libro favorito o lo que fuera, y la mamá puso el grito en el cielo y dijo, no, ese es el libro favorito de tu papá, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hace ese niño cuando tú abres la puerta? Se esconde. Exactamente lo mismo le pasó a Adán. Es mejor dicho, el que se inventó eso, el que lo patentó, fue Adán. Creo que está la cita, sí. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán sabía muy bien que no podía esconderse de Dios, pero incluso así se esconde. Es como el salmista que dice, mire, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al fondo del mar, ahí estás. Mejor dicho, ¿de dónde me puedo escapar de ti? No hay forma de escaparme de ti, pero te tengo miedo. Entonces ahora Dios abre la puerta, entra por allí, y en vez de correr hacia Él y estirarle los brazos, nos metemos debajo de una mesa, muertos del miedo, porque somos conscientes de que hemos desobedecido, somos conscientes de nuestro pecado. La voz de Dios nos asusta, no nos alegra. La presencia de Dios nos intimida, no es fuente de paz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Y con relación a eso hay una crisis siguiente, la octava crisis de Adán, el que es separado de Dios, el que es creado para estar con Dios y en la presencia de Dios. Ya no puede estar con Él, ya no puede caminar con Él, ya no puede vivir con Él, ya no puede reír con su Padre Celestial. Porque ahora sale corriendo muerto de miedo y de vergüenza. Pero de allá para acá tampoco. Porque Dios, un Dios santo, no puede tener ninguna relación con un hombre pecador. Y se instala así un abismo enorme entre el hombre y Dios. Entre estas pobres criaturas que somos nosotros, completamente separadas, despojadas de aquello que nos da vida. Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. Si no están pegadas las ramas de la vid, se mueren, se secan, no dan fruto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros separados de Dios. Nuestra vida es una carrera muerta hacia la muerte, por ponerlo de alguna manera. Es decir, caminamos muertos hacia la muerte. No hay fuente de vida separados de Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nos dice el Señor. Separados de Él, estamos muertos. Todos nos apartamos, todos nos separamos de la gloria de Dios. Y por eso predicamos el Evangelio. Nosotros no predicamos el Evangelio para llenar una iglesia, o para engordar una religión, o para promover una filosofía, un estilo de vida. No, es simplemente porque Jesús es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. El título de sumo pontífice en la Escritura se le da a Cristo. Ya después alguien más se lo robó, pero el sumo pontífice, ¿y qué significa eso? El puente máximo. Eso es lo que significa sumo pontífice. Él es el que cierra el abismo y nos da acceso a lo que normalmente no tendríamos acceso. Novena crisis, la orfandad o una paternidad sin Dios. Los hijos de esta pareja, ¿se acuerdan cómo se llamaban? De Adán y Eva. Caín y Abel. Sus hijos nacieron condenados. O bueno, no nacieron condenados, pero recibieron esa condenación. Pues sí, nacieron condenados porque todavía no habían nacido cuando los expulsaron. Nunca vieron ese Edén del que sus padres le hablaban. Adán y Eva
metidos ya en el muladar, hablaban con nostalgia del Edén. ¿Te acuerdas de ese lugar tan hermoso? Y de esa vida tan plena. Y podíamos gozar del agua sin peligro de ahogarnos, y podíamos estar con los animales sin peligro de que nos muerdan o nos envenenen o nos ahoguen o cualquier otra cosa. Ellos recordaban lo que habían perdido y hablaban de eso, pero Caín y Abel nunca lo supieron. Y entonces ellos tuvieron que enterrar a un hijo víctima de la ira de su hermano. Al otro lo vieron convertirse en un paria. Yo me imagino que en algún momento Adán se preguntó, ¿cómo habría sido la vida de mis hijos si yo no la hubiera embarrado? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Cómo habrían sido mis hijos si yo no hubiera maltratado a su mamá? ¿Cómo sería la vida de mis hijos si yo no la hubiera engañado? ¿Cómo sería la vida de mis hijos si yo no me hubiera bebido la mitad de mi sueldo? ¿Cómo sería la vida de mis hijos si yo hubiera sido más sabio, más comprensivo, más valiente? ¿Cómo habría sido la vida de mis hijos si yo hubiera tomado el trabajo de buscarlos, de hablar con ellos, de conocerlos, en vez de esconderme detrás de un periódico, de un libro, de una pantalla? ¿Cómo habría sido la vida de mis hijos si los hubiera levantado en la fe, en vez de dejar que pensaran lo que les diera la gana, o que cualquier maestro, cualquier amigo, cualquier influencer le metiera en la cabeza cualquier idea? ¿Cómo habría sido la vida de mis hijos? Esa orfandad en la que vivimos y a la que condenamos a nuestros hijos es parte de la expresión del pecado que él tuvo que vivir y nosotros también. Y por último, la 10ª crisis de Adán es la muerte. Ha sido una letanía, hasta aquí ha sido una letanía de consecuencias del pecado. Y el broche de oro es la muerte. Ya no la muerte a pedacitos, de la vergüenza, del dolor, de la enfermedad, las pérdidas, el desamor o el miedo, no. Ya esto está relacionado con vejez, con dolor, con enfermedad, con cáncer, violencia, desgarro, un ser amado que nos es arrancado de la vida por la culpa de un borracho infame, o un accidente inocente, o un sicario que se equivocó. Ya estamos hablando de palabras mayores. Y sea como sea, la muerte es fea, es asquerosa, es horrible. Eso de que la muerte digna es una mentira. No hay muerte digna. Toda muerte es indigna. Toda muerte nos condena a que en unas pocas horas estaremos oliendo feo, no importa lo que hagan. Estaremos podridos. La muerte es una cosa espantosa. Es asquerosa, es innoble. No hay forma de convertirla en honorable. Nuestro último enemigo, nuestro enemigo mayor. Y ninguno de nosotros la podrá conquistar nunca. Por eso tuvo que venir alguien a conquistarla por nosotros. Porque una vez que Jesucristo resucita, la muerte muere. Y esa vida suya nos la da por extensión a nosotros. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es su promesa. Y por eso es que el poder de la resurrección de Cristo es algo tan maravilloso, algo que vale la pena buscar, anhelar, y por lo que vale la pena predicar el Evangelio. Bueno, y entonces, si eso es así, ahora, ¿quién podrá defendernos? Les tengo una noticia, no es el Chapulín Colorado. ¿Por qué no podemos terminar esta noche en un punto de desesperación? Si la charla terminara aquí, esta sería una expresión, digamos, resumida, condensada de la miseria humana. No valdría la pena ser humano. Maldito el día que nací. Si la vida es esto, maldito el día que nací.
¿Por qué hay esperanza? Porque si tenemos ausencia de modelos, también tenemos el ejemplo de varón perfecto, Jesucristo, hombre. Frente a la soledad tenemos un Dios que nos dice siempre, yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Frente a la responsabilidad excesiva está la promesa de Dios, yo estaré contigo siempre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, lucha con valor, porque yo estaré contigo. La responsabilidad no es solo tuya. Si yo te mando a hacer algo, yo te daré lo que necesitas para que lo hagas. Frente al conflicto doméstico, vamos al capítulo 5 de Efesios. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Si esto fuera un retiro de mujeres y no de hombres, ya me estarían agarrando a pedradas. Porque ellas han borrado ese versículo de su Biblia. Como nosotros hemos borrado el versículo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No como a ti te da la gana, no como tú crees que es amar, no como te conviene, no por un contrato, no. El Señor nos está diciendo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La vara que nos está poniendo es demasiado alta, pero esa es la vara que nos pone. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos con tu irresponsabilidad, con tu negligencia, con tu negativa a ser ejemplo para ellos, ejemplo de hombre, ejemplo de esposo, ejemplo de padre, ejemplo de ciudadano. No los provoques a ira. ¿Quieren evitar el conflicto doméstico? Lean y obedezcan Efesios 5. Frente a la desobediencia está ese reconocimiento de que sí, yo no obedezco, me hago el loco, pero el Señor en su gracia aún los pecados que no hemos cometido ya están clavados en la cruz. Todas las actas de acusación contra nosotros ya están clavadas en la cruz del Calvario. La idea era que leyéramos estos textos uno por uno, pero bueno. Y frente a la vergüenza, pues tenemos a un Dios que ha asumido la vergüenza. La cruz es un lugar de intercambio para nosotros. Traemos nuestra muerte y Cristo nos da su vida. Traemos nuestra humillación, nuestra vergüenza y Él nos da su gloria. Traemos nuestra orfandad y Él nos da su Padre. Traemos nuestro pecado y Él nos da su justicia. Ese intercambio se da allí en la cruz. En la cruz muere nuestra vergüenza. Miedo, ¿quién dijo miedo? Una de las expresiones más comunes en la Biblia es no temas. Y no temas no significa, pues no sientas miedo, porque no podemos evitar sentir miedo. Pero la diferencia entre un valiente y un cobarde, ¿cuál es? En que uno tiene miedo y el otro no tiene miedo, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo. Yo he hablado con paracaidistas, he hablado con un torero, he hablado con agentes de fuerzas especiales e incluso con estos paracaidistas. Yo subí ese día al avión con ellos y yo les preguntaba, ¿y ustedes no tienen miedo? Y perdonen, ¿no? Pero me dicen, huevón, no me ves que estoy temblando. La diferencia entre el cobarde y el valiente es que el cobarde se deja gobernar por el miedo, mientras que el valiente hace lo que tiene que hacer a pesar de su miedo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando nos dice, no temas. Además, ya en Juan se nos dice que en 1 Juan, que el que teme no ha conocido a Dios. Aquel cristiano que cree que es cristiano, pero vive muerto del miedo, es porque no sabe quién es Dios, no sabe quién es su Padre. No tiene ni la menor idea
Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No pueden vivir los dos en la misma persona. O es el amor de Dios el que gobierna tu vida, o es el miedo el que gobierna tu vida. Una de dos. Y en la separación de Dios, pues obviamente Cristo es quien ha venido a unirnos a Él. Él es el que ha venido a decirnos, sin mí no pueden llegar a Él. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene a Él si no es por mí. Y esa separación que se dio, yo la estoy cerrando. Y frente a la muerte, Él nos da la vida. El que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hasta dónde nos podemos identificar? Pues, ¿hasta dónde nos podemos identificar con Adán? ¿Hasta dónde nos podemos identificar con Adán en nuestra necesidad? Hace que nos podamos también identificar con Cristo en nuestra posibilidad. A Adán se le llama el primer Adán y a Jesús se le llama el segundo Adán o el último Adán. A través del primer Adán, por su desobediencia, entró la muerte en la vida del ser humano. Con el segundo Adán, a través de su obediencia perfecta, se abre la posibilidad de vida para el ser humano, vida abundante, vida eterna. En el que en mí cree, nos dice Jesús, de él fluirán ríos de agua viva. Seremos no solamente portadores de vida, sino diseminadores de vida. A eso estamos llamados. La pregunta es, ¿a cuál Adán nos pegamos? ¿Al primer Adán desobediente y maldito? ¿O al segundo Adán, un ejemplo de la obediencia a su Padre Celestial y bendito, dador de vida? El uno representa la muerte en la que estamos metidos todos los seres humanos hasta que abrazamos la vida en Cristo. Quise empezar con Adán porque fue el primero. Quise empezar con Adán porque él explica todas nuestras demás crisis. Quise empezar con Adán porque nos da el contexto frente al cual vamos a poder entender las demás crisis de los otros personajes que veremos mañana, si es que tienen ganas de regresar todavía. Preguntas, comentarios, observaciones, quejas, pataleos, cantaletas, son bienvenidos. Dios crea la humanidad de nosotros y sabía cómo era Adán o no sabía cómo era Adán. Esa es una de las preguntas que yo siempre me he hecho con respecto a todos los hombres que fallaron en la Biblia. Unos pasaron la prueba, quizás otros fallaron y se arrepintieron, pero hay otros que fallaron y se quedaron en la falla. Y yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿será que Dios no conoce esa humanidad en mí? Yo soy administrador financiero y cuando el pastor Oscar me manda a mí a orar por las ofrendas, digo, no mando un ladrón a decir que incentiva a otro a ofrendar. Yo siempre le puse un ejemplo a él y decía, un ejemplo, me toca dar 60,000 pesos en la ofrenda, yo sé de lo que me dicen el día o en la semana, es un ejemplo. Y yo le digo a mi esposa, dame la ofrenda, ella me da un billete de 50, y yo digo, dame el otro, me da uno de 20, pero yo sé que son 60. Yo digo, no voy a dar los 70, pues son 60. Entonces peor, robo, doy 50. No doy los 70 que tengo en la mano y doy 50. Yo sé que le estoy robándole al Señor. Pero a veces salgo y llego a la casa y mi esposa me dice, papi, ¿será que Dios se va a empobrecer por 10,000 pesos? ¿Será que el trabajo que Dios te entregó en tus manos para que tú administres no te da mucho más de dejarle a él 10,000 pesos? O sea, por 10,000 pesos tú crees que la iglesia se va a empobrecer o se va a enriquecer. O sea, ¿qué te cuesta a ti? Mi esposa, que es mi juez en la casa. Y yo a veces me hago esa pregunta, ¿qué me cuesta? ¿Será que Dios no conoce esa personalidad en mí que
un hombre que dicta charlas financieras en una isla, que da asesoría, que he podido dar principios administrativos a empleados sobre que el Dios de la creación es un Dios administrativo, nos da principios financieros. Él habla de oportunidades, de amenazas, de dificultades, pero he aprendido a manejar esos modelos a los empleados, enseñarles que nuestras debilidades el Señor las convierte en fortaleza y que nuestros miedos, nuestras amenazas, el Señor las convierte en oportunidades. Como un hombre que brinda esas charlas, o sea, le falla tanto al Señor. O sea, cómo no escapa ese pecado oculto que está en mí, que no lo reflejo, pero sí sé que el Dios que está arriba me está viendo. Siempre me hago esa pregunta, ¿será que Dios no conoce esa humanidad que está dentro de mí? ¿Por qué el hombre, el ministro del Señor, por qué el hombre que administra el corazón del Señor falla tanto? Y no falla ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino cantidades de veces que cuando llego a mi casa de trabajo yo digo, Dios mío, te fallé peor que ayer. Pero reconozco, trato de ir mejorando en el camino, de que el ejemplo que yo doy, ese mismo ejemplo viva en mí. Entonces siempre me he hecho esa pregunta, ¿será que Dios no conocía a Adán? ¿Será que Dios no conocía a Elías? A Jonás, que aún a regañadiente cumplió lo que el Señor le mandó, pero este señor odiaba a los ninivitas. Creo yo que lo mejor que Jonás le hubiese dicho al Señor desde el principio es, Señor, yo no gusto de los asirios. Yo creo que esa era la respuesta que yo le hubiese dado al Señor. Antes de esperar crear una tormenta donde no afectó tanto mi vida, sino la vida de unos compañeros que él no conocía, y estaba afectando la vida de los demás, estaba afectando la naturaleza, porque el mar se les levantó a ellos, pero no los estaba afectando a ellos solamente, estaba afectando a todas las ciudades costeras que estaban alrededor de Jonás. ¿Cómo mis decisiones, que yo creo que huyo de la presencia del Señor, no afectan a los demás también? ¿Cómo creo yo de que Dios no estaba en Tarsis? Jonás suponía que la presencia de Dios estaba en Israel, pero él es uno de los pioneros que comienza a descubrir ¿será que Dios no conoce esas fallas que están dentro de mí? Que me apoyo en mi propia fuerza. Pues Dios me conoce, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Hasta donde yo puedo ver, y como dice el dicho, se necesita un ladrón para atrapar a otro ladrón. Por eso te entiendo perfectamente. Tu problema es de amor. No amas al Señor lo suficiente y no crees que Dios te ama a ti. Ese es tu único problema. Si tú amaras lo suficiente al Señor, no le regatearías 10,000 pesos. Señor, ahí están los 70. Ojalá pudiera dar más. Porque no es cuestión del cuánto, ni del porcentaje y de sacar cuentas. ¿No? Señor, tú me has dado tanto y yo vivo tan agradecido contigo que 70 o 70,000 o lo que fuera, 700,000. Y si tú das 70 millones, los 70 millones te lo doy también, eso no es problema. Pero también dudas de que Él te ame a ti. Volviendo al ejemplo anterior, tú regresas a la casa y tu hijo ha pintarrajeado tu Biblia favorita o tu libro favorito. Eso te da rabia, ¿no es cierto? Te enfurece. ¿Tú dejas de amarlo por eso? Y cuando ese niño con la carita bañada en lágrimas viene y te dice, papi, perdóname, ¿tú qué haces? ¿Y por qué si tú que eres un padre miserable y patético, eres capaz de hacer eso y no crees que el Padre perfecto es capaz de hacer algo similar contigo? ¿No crees que te ama? Y porque no crees que te ama, no explotas en amor por Él. De aquí en adelante tu oración es, no, Señor, ¿por qué hago esto y por qué hago lo? No, tu oración es, Señor, enséñame a amarte y a vivir
a punta de amor por ti y de gozarme de tu amor por mí. ¿Qué más va a preguntar? Atrás hay café, agua y galletas de Montería. Una duda que tengo acerca del tema de Adán con Eva. Cuando él pecó, pues, bueno, o sea, lo quiero como que entender para tenerlo presente y pues aprenderlo. ¿Por qué Dios creó el árbol que ellos no podían comer? Y más sin embargo Eva pues comió y lo indujo a que él también comiera. O sea, ¿por qué Dios, si creó tantas cosas buenas, creó ese árbol ahí con esa condición de que ellos no podían comer? O sea, esa preguntita pues la... Sugiero que anotes esa pregunta y se la presentes al Señor el día que llegues a su presencia. Porque realmente no hay una respuesta, digamos, concreta a esa pregunta. Es una pregunta profunda. Es una pregunta, y es una pregunta desgarradora del corazón humano, porque la pregunta que le estamos haciendo al Señor es: ¿por qué me diste la oportunidad de fallarte? Si tú no hubieras puesto ese árbol allí, yo no habría tenido oportunidad de fallarte. Pero como dijo alguien que no recuerdo, Dios creó seres con los cuales relacionarse como hijos y no como robots. Si nosotros no hubiéramos tenido la opción de obedecer o desobedecer, el amor no sería posible. Porque pues, a esta cosa la crean para que cuando tú aprietes este botón aquí haga eso y eso. Es un robot. No hay una posibilidad de una expresión moral por parte del robot. Dios nos pone allí en el paraíso y nos dice: esto puedes y esto no puedes hacer. Esto es lo que yo te digo, y te lo digo por amor. Como le dice uno a un niño: mira, ese líquido que hay allí en ese cajón tiene un color muy bonito, pero es un limpiador. El día que tú te lo tomes te mueres. ¿Por qué le estás diciendo a ese niño eso? Porque lo amas. No le estás poniendo una limitación porque lo odias. Le estás diciendo: eso es veneno, y porque lo amas lo dices. Entonces el Señor nos pone en esa posición y nos da la opción de decidir entre Él y el no Él. Una realidad sin Él. Entonces, si no tuviéramos esa opción, automáticamente obedeceríamos. ¿Por qué? Porque no hay mandato. Aquí está el paraíso, haz lo que quieras. Si no hay posibilidad de desobedecer, tampoco hay posibilidad de obedecer. Seríamos simplemente unos autómatas, unos robots. Seríamos los androides de Dios, más no sus hijos. Cuando nosotros decidimos desobedecer, en ese momento el plan de salvación es anunciado y la gloria de Dios se manifiesta en Cristo. La gloria de Dios se manifiesta en el hecho de que esa humanidad perdida solo puede ser rescatada por un hombre perfecto, y Dios se hace hombre y vive una vida perfecta, y en eso se manifiesta la gloria de Dios. En Cristo está manifestada la plenitud de Dios. Entonces, en nuestra muerte y en nuestro rescate se manifiesta el amor de Dios,
y en nuestra aceptación de su oferta de salvación respondemos en amor a Dios. De otra manera no habría sido posible. Es una respuesta tangencial, es una respuesta que solo toca el borde de la pregunta. Por eso era que te decía, hasta que no lo oigamos de los labios de Dios no vamos a poder entenderlo, pero es una manera de acercarnos al problema. Solamente frente a la posibilidad sin la posibilidad de desobedecer, la obediencia no existe. Y por lo tanto nuestra capacidad de responder a Dios no existe. Seríamos simplemente unos animalitos o unos robots con quienes Dios nunca se va a relacionar. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, entonces hay una dimensión moral en nosotros. Existe la necesidad de escoger entre el bien y el mal. ¿Quién más va a preguntar? Quisiera analizar algo de lo que dice el pastor Riaño. Yo estudiando también la palabra, hay un verso que me encanta, que lo dice el mismo Cristo, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Y si cuando Adán antes de pecar, él solamente conocía unos ciertos atributos de Dios, la soberanía, era un Dios creador, pero nunca había conocido el amor, la misericordia, el perdón, todos estos atributos de Dios que fueron revelados en un momento en que pecó. Entonces, cuando eso sucede es que nosotros conocemos esos atributos. Cuando muramos y estemos con Dios, entonces vamos a conocer otros atributos que se revelarán en ese momento. Entonces, es otra manera. ¿Quién más? Una pregunta que vamos a responder aquí y no allá cuando estemos con el Señor. ¿Quién más? Rafa. Una pregunta que no sé si se puede responder aquí o allá cuando esté en la... ¿No podía el Señor perdonar a Adán en ese momento? Si Dios perdonaba a Adán, dejaba de ser Dios. Porque uno de los atributos de Dios es la justicia. Y entonces la paga del pecado es la muerte. Adán, tienes que morir. Y si te mueres, pues entonces no te puedo perdonar. Para que se cumpliera la justicia de Dios, debía derramarse sangre. Alguien tenía que morir, ya sea Adán o alguien más. En el tiempo del Antiguo Testamento se hacía remisión de pecados, o sea, perdón de pecados del pueblo, por medio del derramamiento de la sangre de un cordero. Y la sangre de ese cordero limpiaba el pecado del pueblo, pero de una manera incompleta, de una manera imperfecta y de una manera transitoria. ¿Por qué? Porque ese cordero era imperfecto. Cuando llega Jesucristo, Él es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio es perfecto y es permanente y es eterno. Entonces, solamente el derramamiento de esa sangre puede sustituir el derramamiento de la sangre de Adán. De esa manera, Adán es perdonado por medio de la fe en Jesucristo y la justicia de Dios se cumple por medio de la muerte de Cristo. Las dos cosas se tienen que dar. Tiene que haber el cumplimiento de la justicia de Dios. De lo contrario, Dios sería mentiroso. Adán, yo te dije que ibas a morir, pero ¿sabes qué? Ya no vas a morir. Dios no es así. Bueno, yo no tengo tanto una pregunta, sino una reflexión. Cuando Dios hace al hombre y después trae a Eva, no sabemos, no tenemos evidencia qué tiempo transcurrió de ese momento hasta la caída del hombre. Pero sí, desde un principio Dios le dio al hombre un libre albedrío.
Si no hubiera sido así, Dios hubiera sido un titeritero y los hombres unos títeres. Y si Dios no le hubiera dado esa libertad al hombre, le hubiera puesto un cerco en medio de ese árbol. De tal manera que estaba contemplado de que eso hubiera podido suceder, sin haberlo predestinado. Entonces, pues es la reflexión que yo puedo hacer de eso. De hecho, cuando Adán peca, hubo sangre, sí corrió sangre, porque recordemos que el hombre se hace ropa con hojas de higuera, y Dios sacrifica un animal y le da ropa y viste al hombre. Entonces, si hubo un sacrificio en el momento del pecado de Adán. La respuesta a todas estas preguntas está en el corazón del Señor, pero lo que podemos entender por las señales, lo que podemos entender hasta ahora es, igual el amor de Dios estuvo con Adán, no dejó nunca de amarlo, y el Señor siempre proveyó para el hombre a pesar de lo que pasó con el hombre. Entonces, no estamos exentos, y Adán es un buen ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. Sí hubo un sacrificio, pero no fue un sacrificio sustitutorio, no fue un sacrificio expiatorio, no fue para perdón de pecados ni para sustituir. Si vamos a hablar de sacrificio sustitutorio, por ejemplo, tendríamos que movernos hacia Isaac. Entonces, cuando el Señor le dice, entrégame a tu hijo, y en el momento en que Isaac va a ser ejecutado, le dice, no, para. Él no. Aquí te he provisto de un carnero para que sea él el que lo reemplace. Entonces, ese concepto de reemplazo es el que se maneja con Cristo. En el caso del sacrificio que tú hablas, es más bien una expresión de cómo la muerte entra en la creación. Porque antes de el pecado, el Señor le dice, mira, aquí están todos los árboles, puedes comer de su fruto, de sus semillas, de sus hojas. Antes de pecar éramos todos veganos, digo vegetarianos por lo menos, ¿no es cierto? Pero después de, cuando entra la muerte, ya los animales se matan entre ellos. Ya el hombre mata animales, ya los animales matan al hombre, ya los hombres se matan entre ellos. La muerte entra en todas las dimensiones de la creación. Entonces sí hubo derramamiento de sangre, pero no desde una perspectiva expiatoria ni sustitutoria. Que se ve la señal. La pregunta. Que si cuando Dios sabía que todo iba a pasar mal, o sea que iba a ocurrir el pecado, para que creó al hombre, o para que creó el huerto, para que creó el árbol, además también porque creó los ángeles, o si él sabía que podía hacer todo y podía hacer todo lo que quisiera y sabía todo lo que iba a pasar, así que porque se enojaba con su creación si sabía que eso iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama tanto que nos daba la libertad de hacer aún aquello que no debíamos hacer. Mira, tu papá sabe todas las burradas que tú vas a cometer, todas las pendejadas que vas a cometer de aquí en adelante, y aún así decide seguir siendo tu papá. Aún así decide seguir mandándote al colegio a pesar de que sabe que vas a perder algunas materias cuando vayas al colegio, y así sucesivamente. Sabe que vas a equivocarte y decide amarte a pesar de tus equivocaciones. Entonces, ¿por qué hizo Dios todo esto? En primer lugar, porque quería relacionarse con nosotros. ¿Cuántas veces a uno le dan ganas de estrangular a sus hijos? Dice, si hubiera sabido por qué me puse a tener hijos, si sabía que me iban a dar dolores de cabeza, porque sabía que me iban a dar
una alegría inmensa en el corazón también por el solo hecho de ser ellos, a pesar de sus errores y sus fallas y sus faltas. Entonces, en últimas es por amor, hijo. Nos hizo por amor y para amarnos, para que pudiéramos responderle de la misma manera. ¿Qué más levantó la mano? ¿Cómo Adán accede a la vida eterna? No, o que lo perdonen, porque no he encontrado si Adán fue perdonado. Ya. Sí. Bueno, pastor, hay algo que usted dijo cuando hablaba de Adán, que Eva comió del fruto y después le dio a Adán, ¿verdad? Y que él pudo tener la oportunidad de decir, no, yo no voy a comer de eso. Y yo veo, por lo menos yo me veo reflejado en esa parte, porque no sé si, yo creo que aquí a nadie le pasa, sino solamente a mí, que de pronto mi esposa quiere que haga algo que yo no quiero, pero al final termino yo haciéndolo como por darle gusto. De pronto hay cosas que de pronto yo no estoy de acuerdo con algo, pero ella me dice, vamos a hacerlo, y aunque yo no quiera, aunque de pronto allá en mi mente, en mi corazón yo no quiera hacerlo, o sea, termino haciéndolo, o sea, solamente por darle gusto a ella. Exactamente. Ahí hay que diferenciar dos cosas. Una es cuando yo hago lo que no quiero por darle gusto, para que sea feliz, para que esté tranquila, para que no me moleste. Sí, para que no venga con represalias ni ninguna, para que no haya conflicto, para guardar la paz o lo que fuera. A veces está bien, la mayoría de las veces está bien, y creo que es parte del amarla entregándonos a nosotros mismos. En últimas, yo voy a hacer el sacrificio de dejar de hacer lo que yo quiero para traerle felicidad a esa mujer a la que Dios me ha dado para honrar, para amar, para embellecerla, y si eso va a dibujar una sonrisa en su rostro, pues lo voy a hacer. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ella venga y me proponga enfrentarme a Dios, ofender a Dios. Entonces ella viene y me dice, mira, tomemos ese dinero, yo sé que no es nuestro. No, yo no toco dinero ajeno. Pero, entonces, por darle gusto, para que no me moleste, para que no se enfurezca conmigo, voy y tomo dinero que no es mío. ¿Cuántos matrimonios se han fregado? Porque es la mujer la que viene y dice, mira, ¿por qué no invitamos a alguien más? Invitemos a otra pareja o hagamos un trío. No, yo no quiero hacer eso. Pero ella se pone intensa, entonces para darle el gusto y porque, ay, cierto, ¿no? Ya me metió el diablillo en la cabeza y yo también lo voy a hacer. Entonces son dos cosas completamente distintas. Una es darle gusto porque es una bobada y se lo voy a dar. O porque yo me voy a sacrificar para que ella esté bien, para que esté contenta y porque lo que me está pidiendo, en últimas, no afecta mi dignidad, no afecta mi honra, ni afecta mi relación con Dios. Yo lo voy a hacer. Y es otra cosa muy distinta cuando nos invita a pecar y tenemos que decidir entre darle gusto a ella o darle gusto a Dios. En ese caso fue que Adán decidió darle gusto a ella, sabiendo que desobedecía al Señor por hacer eso. Yo no lo sé, lo que sí sé es que cuando tuvo que decidir entre Dios y Eva, decidió por Eva. Eva se estaba metiendo en una tumba y le dijo, ven conmigo. Y él decidió irse a la tumba con ella. Eso es otra cosa. Esa es la renuncia de la responsabilidad personal. Fíjense, fue Eva la que pecó primero, pero Dios le preguntó a Adán. Ojo, eso es lo que significa ser cabeza de la iglesia, cabeza del hogar.
No significa llegar a la casa y pedir que te pongan las pantuflas y te traigan una cerveza, y eso no es ser cabeza de hogar. Ser cabeza de hogar significa que tú eres responsable por tu familia. Y entonces pasa este desastre y Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Yo. ¿A quién le echó la culpa? No, a Dios. Porque le dijo, la mujer que tú me diste. Yo estaba tranquilo, feliz de la vida, y tú me trajiste esa vieja. El culpable eres tú. Y el Señor le dice, Eva, ¿qué hiciste? Yo, no, fue la culebra. Entonces fíjense, desde esa vez nosotros renunciamos a la responsabilidad personal. Y no vamos a encontrar solución a nuestros problemas hasta que no asumamos esa responsabilidad personal. Entonces, tú o yo o cualquiera, ¿por qué eres un ladrón? Ah, no, es porque de niño no me enseñaron, es porque me robaron mi bombombún, es porque mi mamá no me dio teta, o es por cualquier otra cosa. Entonces, si no es culpa mía y no es responsabilidad mía, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Estoy fregado. ¿Por qué eres un ladrón? Porque soy un hijo de madre pecador y tengo que arrepentirme. Ahí hay esperanza. Cuando tú asumes tu responsabilidad, hay una esperanza de cambio. Entonces, esa renuncia a la responsabilidad personal de Adán, no, yo no fui, fuiste tú que me la trajo a ella, y ella no, yo tampoco fue la culebra. Y la culebra volteó y ya estaba la pared, ya no había ni quién más echarle la culpa. Hace que no haya posibilidad de cambio y hace que no haya esperanza. Y estamos viviendo en una época en la que la renuncia a la responsabilidad personal es absoluta. Entonces, si alguien mata a un niño, no lo pueden fusilar. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que de niño a él también lo maltrataron. Ay, cierto, pobrecito. Pobrecito, él ha tomado su propia decisión. Y tiene que asumir su responsabilidad. Pero nadie asume responsabilidades hoy en día. Ni formal, ni informalmente, ni personalmente, ni a la altura del gobierno. Nadie es responsable de nada. Y cuando eso pasa, las cosas no mejoran, no cambian, no hay esperanza. Bueno, hasta aquí. ¿Qué tal ha sido hasta ahora? Bueno, mañana comenzamos a las 8 de la mañana, ¿verdad? Para las que por favor vengan. Sé que hay personas que van a ir mañana también porque no alcanzaron a venir hoy. Y si tienen alguna pregunta que en esta noche se le aparece ahí en la mente, anótela. Y mañana, para cuando se muera, no, para que mañana la podamos compartir con los demás. Adicionalmente, además de las memorias, estamos grabando también, para que sepan. Estamos grabando y en su momento dado, después de editar, se va a subir al canal de la iglesia. Así que ahora va a ser famoso. Entonces, vamos a orar para ser despedidos. Vengan mañana con la mejor disposición. Si alguno no llenó la encuesta de qué va a comer, le pido el favor que vayan de la pastora Dori para el tema de la comida de mañana. Por favor. Bueno, que avise si me quiere ayunar todo el día. Señor. ¿Ah? No, es que hay 2 platos. No, ya está todo cuadrado, no se preocupe. Ya está todo cuadrado. Gracias a Dios, las personas que están encargadas de la comida han sido bien puntual, bien sabroso. Está buena la arepa de huevo, ¿verdad? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Ah? Bueno, véngase. ¿Ah? Vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie y los que no quedaron bien con esa arepa de huevo, yo les hago una recomendación. El domingo después del servicio no vende una, así que aproveche para que compre.
¿Quién quiere arepa de huevo? Que hay una vez. Toma, Ya, hazla ahí, me gusta. Lucas Daniel no gusta arepa de huevo, pero bueno. Qué buenas las preguntas todo este tiempo. Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar juntos aquí como hombres. Gracias por permitirnos de nuevo acercarnos delante del trono de tu gracia, Señor. Una de las cosas que siempre te agradezco es que yo pueda y que nosotros como hijos tuyos, como creación tuya, muchas veces nos acercamos a tu trono de gracia. Y dice tu palabra que allí vamos a hallar oportuno socorro a nuestras necesidades. Quiero dar gracias por este espacio, por este tiempo, por lo que hemos aprendido hasta ahora. Permítenos atesorarlo en lo más profundo de nuestro ser, tenerlo muy fresco en nuestro intelecto, en nuestra mente, para vivirlo, Señor, no para compartirlo con nadie más. Y que en la medida que lo asimilemos en nuestra vida, podamos ser luz a las demás personas. Y en especial a los hombres, Señor, que están sumidos en una crisis de masculinidad, Dios. Y yo te ruego ahora que al salir de este lugar nos lleves en paz y en bendición y que podamos prepararnos para mañana a recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.